Bueno, como estábamos viendo, en este ejemplo de la olla, también se pueden ver los tres métodos de transferencia de calor. ¿Ya? Bueno, por si acaso se llaman transferencia o de transmisión de calor, es lo mismo. Primero tenemos el de, vamos a partir de aquí, del fueguito, ¿cierto? Cuando uno pone la olla en el fuego, el de radiación. Bueno, esto está pensado en como sale aquí, está cocinada a gas, ¿ya? No sé si alguien tendrá de esta eléctrica, que en realidad como que la olla va pegada al plato que se calienta, que esas no funcionan con gas, que son eléctricas, esa no vendría siendo radiación, ya en ese contacto con la olla, pero sí para los lados también, ¿ya? En este caso la radiación, bueno, se puede ver primero si la olla, si esto por ejemplo estuviera más alto, se podría ver incluso que la radiación así llega a la olla, pero en este caso igual se ve como que el fuego toca la olla, así que vamos a pensarlo en esta parte donde se ve la ondita para el lado. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si usted pone la manito por acá, así cerca de esta base, pero sin tocar, obviamente el fuego para no quemarse, igual va a sentir, ¿cierto?, el calor. Entonces, esto no quiere decir que de esta forma, ¿cierto?, se puede apreciar en esta parte de una cocina. Después tenemos la convección, que es la que se produce acá dentro del agua en este caso, ¿cierto? Pensemos, no sé, que una sopita. Entonces, dentro de esta sopa, ¿cierto? Se va a ir calentando, obviamente, primero el agua que está en contacto con la base de la olla, porque obviamente acá abajo viene el fuego, entonces la fuente de calor está abajo, esto se va a calentar primero. Pero por convección, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas partes de agua más caliente van a tender a subir y por lo tanto la parte que estaba arriba, ¿cierto? Que tiene que acá abajo quedar algo, entonces cuando la parte de agua caliente sube, la parte de agua fría baja. ¿Ya? Y se va produciendo este mismo como ciclo que se veía en el ejemplo anterior, ¿ya? Que se veía aquí, esta convección. Y por último tenemos la conducción, que recordemos que esta es la que se da cuando había un contacto directo y que acá se puede ver porque obviamente si uno toma el mango de la olla, ¿cierto? El sartén, va a estar caliente porque por conducción del mismo material de la olla se fue transfiriendo el calor. Por esto mismo que la gran mayoría de las ollas, ¿cierto? O de los sartenes tienen unos mangos de otro material, la parte más externa, ¿sí? Por lo general como de un plástico bastante resistente y que no transporta o no transmite muy bien el calor, por lo tanto usted lo puede tomar sin quemarse. Es la idea, porque si no, obviamente no sería muy útil la olla si uno no las puede tomar hasta que se enfríe. Entonces aquí tendríamos los tres casos de transferencia de calor. Después, esto también repasando, que esto creo que no lo alcanzamos a ver en clases presenciales, pero sí estaba en su guía 2. eh, este cambio de temperatura, ¿cierto?, que se va a producir por la transferencia de calor, va a poder producir cambios de estado, ¿ya? Que van a cambiar entre los tres estados de la materia que nosotros conocemos de chiquititos, ¿cierto?, que son sólido, líquido y gaseoso, y que obviamente dependiendo para dónde vaya este cambio, ¿cierto? Si yo paso de sólido a líquido, si paso de sólido a gaseoso, de líquido a sólido, va a recibir distintos nombres, que para poder distinguir a qué cambio estamos haciendo referencia. Los más conocidos son fusión, y es cuando pasa del sólido al líquido, que es bastante común porque en verdad es siempre que, por ejemplo, como sale aquí mismo, yo deje un hielo, lo saque del refrigerador y lo deje encima de la mesa, obviamente va a pasar, ¿cierto?, a estar en estado líquido. ¿Cuándo va a pasar de sólido a líquido? Así como bien preciso, en un punto que se llama punto de fusión, que son temperaturas que para cada elemento son diferentes. Por ejemplo, el agua no tiene fusión, o sea, en este caso el hielo no tiene fusión igual que el vidrio, por ejemplo. El vidrio no se va a convertir en líquido a la misma temperatura que un bloque de hielo. Y lo mismo para todo lo otro, de líquido a gaseoso, vaporización y así todo esto otro, que condensación también es bastante conocido, cuando se pasa de gaseoso a líquido, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo va cambiando la temperatura. Si yo quiero pasar de aquí para allá, es porque mi temperatura aumentó. O sea, obviamente, a este cubo de hielo yo tengo que subirle la temperatura, ¿cierto? Tiene que absorber calor para que pueda pasar, ¿cierto?, a estado líquido. Y por el contrario, si yo quiero pasar del líquido al sólido, tengo que ceder, ¿cierto?, calor para que la temperatura baje. Recordemos que el absorber o ceder calor tenía que ver con eso. Un cuerpo cedía calor cuando su temperatura bajaba y absorbía calor cuando su temperatura subía. Entonces, si yo quiero pasar de líquido a sólido, si este proceso que se llama solidificación, es porque la temperatura tuvo que bajar.
¿ya? O sea, este vaso de agua, ¿cierto? Tuvo que ceder calor para poder bajar su temperatura. Y así con todos los otros puntos. La única distinción importante que aparece en este diagrama también es la diferencia entre ebullición y evaporación, ya que tiene que ver cuando se empieza a transformar de líquido a gaseoso solo la superficie o todo el líquido. Este detalle también este concepto también es importante y no lo alcanzamos a ver en clases presenciales, así que poner harta atención a esta explicación por si no le quedó claro con la guía. Los cambios de temperatura también pueden producir efectos, ¿cierto?, en la forma que tienen los cuerpos. Se pueden extender, o sea, aumentar su volumen, por ejemplo, que eso sería dilatarse, o pueden contraerse, que sería cuando disminuye su temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Cuando un cuerpo se dilata, ¿sí? Aquí yo puse dos ejemplos. Este de acá hace referencia a un termómetro de mercurio. Este ejemplo estaba en la guía, así que me interesa que le pongan harta atención, sobre todo lo que no lo pudieron contestar bien. El termómetro de mercurio funciona de la siguiente manera. Lo estoy hablando no de los digitales, ¿ya? Sino esto como que se usaba más antiguamente. Todavía hay harta gente que lo tiene en las casas, pero se tiende a usar más el digital ahora en la actualidad. Pero existen los termómetros de mercurio, yo creo que todos los vieron alguna vez en su vida, que tienen una sustancia más o menos gris en la puntita, ¿cierto? En este caso, en este dibujo aparece rojo, ¿ya? Pero en los termómetros de la vida real es como gris oscuro. Y este mercurio, cuando usted lo coloca, ¿cierto?, en la axila o no se le está tomando la temperatura, le va a subir su temperatura, ¿cierto? Y la temperatura en la que tenemos los humanos, ¿cierto?, normal, que es como alrededor de los 35, 36 grados Celsius, es justamente la temperatura en la que el mercurio se dilata. Ya se empieza a notar bastante su dilatación. Entonces, ¿qué es lo que hace el mercurio? Como le empieza a aumentar la temperatura, se empieza a dilatar, a expandir. Y por eso empieza a subir, ¿cierto?, esta como barrita que nos va indicando al final cuánta temperatura tenemos nosotros. Y si obviamente se expande mucho y pasa, no sé, los 37, 38, que eso todos lo sabemos, ¿cierto?, tendríamos fiebre. Pero eso tiene que ver con que el mercurio se va dilatando, ¿ya? Entonces la dilatación tiene que ver con que le aumenta la temperatura, en este ejemplo, al mercurio que se encuentra aquí en el termómetro. Acá hay un ejemplo de cómo se vería en un gas, ¿sí? Cuando le empieza a subir la temperatura, nosotros ya sabemos que eso provoca que las partículas se muevan más y por lo tanto va a empezar a aumentar su volumen. Esto también se denomina dilatación. Entonces, conclusión, siempre que aumenten las dimensiones de un objeto, vamos a estar hablando de que se está dilatando, por lo tanto es porque la temperatura subió. Por el contrario, cuando la temperatura baja, sería el fenómeno inverso que se denomina contracción térmica. Aquí hay dos ejemplos. Uno es este del frasquito, y yo creo que a varios les ha pasado que cuando ponen un frasco, ¿cierto?, como este que aparece acá en el refrigerador, de repente uno lo quiere sacar, uno lo cerró de lo más bien, pero cuando lo saca del refrigerador y lo quiere abrir, cuesta mucho abrirlo. Y no sé, quizás la mamá de repente le ha dado el consejo de ponerlo debajo del chorro de agua caliente, ¿cierto? Y efectivamente eso generalmente funciona, no solamente con los frascos de vidrio, por si acaso si de repente no puede abrir la tapa de la bebida, también sirve ponerla debajo del agua caliente, porque cuando el agua caliente usted al final le termina aumentando y se dilata la tapa y por eso la puede abrir fácil. Pero ¿qué le pasó en el refrigerador? Para volver a este ejemplo, es que cuando usted lo pone en el refrigerador, obviamente la temperatura le tiende a bajar, ¿ya? Porque esa es la gracia del refrigerador, mantener las cosas a temperaturas bajas. Entonces, como baja la temperatura, este metal en este caso se empieza a contraer y como el metal es un material bastante rígido, por eso como que se nota más la contracción porque después nos cuesta mucho abrirlo y es porque el metal está contraído, ¿ya? De hecho, si usted dejara esa misma botellita un buen rato ahí al aire, a temperatura ambiente, también después lo podría abrir porque al final se dilataría un poco. Pero obviamente para efectos prácticos uno quiere que se abra pronto la tapa y por eso sirve ponerlo en un foco de calor como el agua caliente. Y acá hay un ejemplo que también nosotros, ¿cierto?, lo hemos visto, que de repente uno cuando tiene frío, ¿cierto?, o siente la temperatura muy baja, le pasa este fenómeno que la piel de gallina, ¿cierto?, que en verdad no es nada más que una contracción, que la piel en este caso también se contrae por efecto de la temperatura que está más baja. Vamos a ver también un ejemplo de esto, ¿ya?, que nos va a ayudar a entender cómo se contraen o se dilatan, o sea, cómo cambia el volumen
de un cuerpo por efecto del cambio de temperatura. Bueno, aquí es como una cámara que le vamos a poner en este caso un gas. No se fijen mucho en esto porque de ahí lo vamos a ver con detalle, que esto es parte de la unidad. Pero por ahora fíjense aquí en el gas. Y miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a poner primero un foco de calor. Y miren cómo se empieza a expandir el volumen, en este caso, de la cajita. Pero si le cambio y le pongo un foco frío, ¿cierto? Como le bajo la temperatura, arriba hay un termómetro, se puede ver también aquí, ¿cierto? Como le bajo la temperatura, se empieza a contraer. ¿Ya? Entonces, esto nos muestra que efectivamente las variaciones de temperatura, ¿cierto? Aquí en este caso que sube, provocan cambios en las dimensiones del cuerpo. En este caso es un gas, pero por más que, de hecho el gas es un buen ejemplo porque uno como que no tiende a darse cuenta cuando el gas aumenta su volumen porque no lo ve mucho. ¿Ya? Bueno, aquí me está diciendo que le subimos mucho la temperatura y ya no es muy grande el volumen. ¿Ya? Pero este era un buen ejemplo para darnos cuenta de cómo afecta entonces la temperatura a los cambios de dimensiones. Y para terminar, tenemos este concepto que igual tiene que ver con la contracción y dilatación, que es que el agua tiene la característica de ser una excepción a esta regla, que es la regla que nos dice que si aumenta la temperatura, el cuerpo se dilata, si disminuye la temperatura, el cuerpo se contrae. Bueno, el agua tiene una excepción, pero solamente entre los 0 y los 4 grados Celsius. ¿Qué pasa en este rango? Que cuando sube la temperatura, por ejemplo aquí, cuando sube la temperatura, uno tendería a... Perdón, vamos a ver este gráfico primero. Cuando sube la temperatura, uno tendería a pensar, ¿cierto?, que se va a dilatar. Dilatar significa que el volumen crece, pero si vemos aquí en este gráfico, vemos que de 0 a 4, si aumenta la temperatura, el volumen baja. Entonces nos está diciendo que el agua de 0 a 4 grados Celsius se comporta al revés. Después de los 4, sigue igual que siempre. Sube la temperatura, aumenta su volumen, o sea, se dilata. Es solamente en este pequeño rango que esta curva toma una trayectoria normal. Lo normal sería que fuera así, lo estoy haciendo con el puntero. Eso sería lo normal, ya que es contrario a lo que se ve aquí. Si uno quiere bajar la temperatura, que lo normal sería que se contraiga, o sea, si voy de aquí para acá, bajo la temperatura del 4 para abajo, uno tendería a creer que si bajo la temperatura el volumen va a bajar porque se va a contraer. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Sube el volumen. Entonces aquí se ve que el agua entre los 0 y los 4 grados Celsius se comporta al revés en tema de dilatación o contracción. ¿Ya? Y acá, bueno, hay otro gráfico que también nos ayuda a entender esto, que tiene que ver con que la densidad del agua se comporta al revés en ese rango de temperatura. Y eso produce que en vez de dilatarse se contraiga y viceversa. Acá se ve que entre los 0 y los 4 la densidad del agua tiende a subir. Si a los 4 alcanza su punto máximo, que sería de 1 gramo dividido en centímetro cúbico, pero después de los 4 ya la densidad empieza a bajar, que eso sería lo normal, porque si recordemos que la densidad, ¿cierto?, tenía que ver con la cantidad de masa que había en un cierto volumen. Entonces lo normal es que si la temperatura sube, el volumen crezca, si el volumen crece, la densidad baja, ¿ya? Y por eso que eso lo están viendo en común, ¿ya? Con los fluidos. Entonces nosotros sabemos que si me aumenta el volumen, me baja la densidad. Y acá aumenta el volumen, ¿cierto? Porque aumenta la temperatura, baja la densidad. Pero en este rango de los 0 y los 4 pasa lo contrario. Y eso produce esto que es lo que nosotros vemos, que son los cambios de volumen que tienen que ver con la dilatación y la contracción térmica. Bueno, esto sería el resumen entonces de las dos primeras guías, ¿ya? Y ahora, después de este, vienen otros videos que tienen que ver con la clase ya de hoy, la clase 3. Así que los invito también a ver esos videos.